Yo soy Amaya, trabajo en el Departamento de Marketing y Comunicación de Ayuda en Acción desde hace 4 años. Pues es una historia un poco larga. Yo desde pequeña he vivido en mi casa, he conocido en casa Ayuda en Acción porque mis padres desde que yo era pequeñita habían apadrinado a un niño, mi madre, una compañera de trabajo, la había convencido, empezamos a apadrinar y desde chiquitita pues escribíamos cartas, les mandábamos fotos y siempre lo he vivido en casa. Entonces he trabajado en distintos sitios y al final tuve la oportunidad de poder venir aquí a Ayuda en Acción y la verdad es que para mí fue como cerrar un círculo, ¿no? Algo que yo conocía, poder vivirlo más incluso en primera persona y poder viajar a terreno y conocer a la gente con la que estábamos tratando y trabajando. Pues yo creo que desde muy pequeña mis padres siempre han tenido una conciencia social y de preocupación acerca de los problemas que ocurren, ¿no? Y de las desigualdades que existen. Entonces todo eso te hace ir pensando cómo tú puedes contribuir a que eso sea mejor, ¿no? Cómo tú puedes poner tu pequeño granito de arena para que el mundo sea un poco más justo y que puedas comprobar que sí, que las vidas de muchas personas pueden cambiar, que con muy poquito y con mucho esfuerzo las vidas de muchas personas pueden cambiar. Y también somos menos conscientes, yo creo, porque con el tema de la crisis, ahora que aquí la estamos viviendo en primera persona, nos parece que esto es tremendo, pero claro, cuando uno viaja a un país en vías de desarrollo se da cuenta de que, claro, que no tiene nada que ver. Es cierto que aquí hay gente que lo está pasando muy mal, pero cuando uno compara con la situación de otros países, la verdad es que no hay comparación. Porque ve que los cambios ocurren y que los cambios son posibles y que con muy poquito de aquí se consiguen muchas cosas allí, que queda mucho por hacer, eso es cierto, y al final a uno le abruma quizá, pero hay que seguir luchando, hay que seguir intentándolo. Yo creo que es una cuestión de justicia, no es un tenemos que ser solidarios, son los derechos que tenemos las personas. Todas las personas tenemos un derecho a la alimentación, un derecho a la educación, un derecho a la igualdad que se están vulnerando constantemente y eso va intrínsecamente en el ser humano. Todo ser humano tiene derechos y los tiene que poder disfrutar. Entonces, para mí no es que hay que ser solidario, es que es una cuestión de justicia. Yo creo que hay un punto de partida muy importante y es que somos muy afortunados. Vivimos en un tiempo en el que hemos tenido todo tipo de oportunidades, nunca nos ha faltado de nada, hemos podido estudiar, hemos podido trabajar, nunca nos ha faltado comida en casa, ¿no? Y eso, aunque nos parezca que es algo que a todo el mundo le pasa, no lo es. Y claro, al tener esa realidad tan lejos, no entendemos cómo eso no es un hecho fuera de aquí. Entonces al final eso hace como que lo veas muy lejano y no te parezca tan real. Quizás si lo viéramos todos los días cerca y tuviéramos esa oportunidad, seguramente cambiaríamos mucho más. Yo creo que ha habido también siempre un modelo de solidaridad muy asistencialista, por lo menos yo quizá de pequeña lo entendía más de la manera de yo te doy a ti que eres pobre, pero bueno, te doy un poco de lo que me sobra y porque me da pena ver a un niño con hambre. No interiorizábamos que era una cuestión de derechos y al mismo tiempo que es una realidad muy dura y que está ahí, que aunque esté lejos, está ahí, es un día a día, ¿no? Y quizá hemos mostrado mucho esa imagen de pues dona un kilo de azúcar, da una monedita y vete tal, y no hemos insistido tanto, ¿no?, en el propio desarrollo de las personas y en incluir a esas personas en su propio desarrollo. Al final lo importante es que nosotros estemos ahí y dentro de 10 años nos podamos ir y ellos sigan adelante con todas esas oportunidades, no ir y darles ahora una barrita de pan y al día siguiente tener que estar ahí dándoles otra barrita de pan. Creo que el modelo que se ha tratado ha sido muy asistencialista. También creo que es muy positivo y que ese modelo está cambiando absolutamente en casi todas las ONG y que ahora se está tratando más de hacer un desarrollo a medio y largo plazo que deje esas oportunidades de futuro en manos de las personas que están trabajando allí. Es que yo creo que con pena se llega no muy lejos. Al final lo que hay que tener es muchas ganas de cambiar las cosas y mucha energía. Al final eso es lo que hace falta, ¿no? Que todos nos demos cuenta de que esa realidad hay que cambiarla y pongamos mucho ímpetu y mucha energía y que también allí lo hagan y lo están haciendo. Claramente lo que más me ha llamado la atención cuando he estado visitando países ha sido las ganas de luchar y la energía que tiene la gente tanto en África, tanto en América, tanto en Asia. Es gente que sabe que tiene una oportunidad, que se le ofrece una oportunidad para poder salir de esa situación y que lucha día a día, que se involucra en los proyectos, que tiene un asociacionismo muy importante. Ellos se apoyan mucho los unos a los otros y son solidarios muy a su manera, ¿no? Y sobre todo esas ganas de luchar, de
trabajar todos los días bien duro para poder salir de esa situación. Al final es lo que decíamos, no es darle algo, sino que ellos participen activamente en ese cambio. Hombre, yo creo que parte del trabajo que hacemos, y creo que sí que es necesario, es trabajar siempre con esos gobiernos, porque si nosotros queremos lograr un desarrollo a medio y largo plazo, no podemos dejar al margen los gobiernos, porque ellos son quienes van a tener que asegurar esos derechos de alimentación, de educación, de salud de los que hablábamos. Al final tú puedes ayudar y puedes formar a ciertas personas en un pueblito de Mozambique, pero si el gobierno y el Ministerio de Salud de Mozambique no les dota de un hospital o de un presupuesto, eso no va a salir adelante. Al final es clave también trabajar con esos gobiernos. Creo que ese también es un gran reto que tenemos las ONG, ¿no? Proyectar todas esas necesidades tanto a nivel de proyectos de desarrollo en concreto como de sensibilización tanto de los gobiernos aquí como allí, ¿no? El que aquí lo sepan también los gobiernos y que desgraciadamente se está reduciendo mucho la ayuda al desarrollo, que eso no ocurra y se revierta esa situación, pero al mismo tiempo también trabajar con los gobiernos allí, o sea, es un trabajo clave, que ellos entiendan que no es algo que les impone a alguien de fuera, sino que eso tiene que ser porque es un derecho humano. Entonces es complicado, pero sí que tenemos que seguir trabajando por esa vía. Mucha gente me pregunta si yo soy voluntaria en Ayuda en Acción y yo les respondo que no, que yo soy trabajadora, que tengo un sueldo digno, no astronómico, pero que yo trabajo en Ayuda en Acción, ¿no? Y también lo que siempre intento contarles es qué porcentaje, si tú donas 100 euros, qué porcentaje va directamente al terreno, a los proyectos y qué porcentaje se queda aquí, ¿no? Yo les cuento, 80 euros irían directamente a un programa en Mozambique, en Perú o en Bangladesh y 20 euros se quedan entre España y las oficinas centrales allí o en los trabajadores incluso de Ayuda en Acción en el terreno. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario esto? Porque al final tiene que haber una infraestructura y una logística que permita que esos fondos sean eficientes. Si tú no tienes una plantilla de trabajadores formados, con experiencia, que puedan realizar esas labores, ese dinero se pierde, no se puede aprovechar tan bien. Si no tienes una oficina que pueda negociar con el gobierno, unas personas que desde allí puedan colaborar con la gente directamente beneficiaria, ese dinero no llegaría y no llegaría de la forma en la que está llegando. Yo no desenchufo del trabajo, pero sí llevo una vida normal. Al final es una inquietud tanto personal como profesional que yo tengo, que al final es parte de mi vida. Eso no evita que yo tenga una vida normal, pero sí siempre tengo quizás esa sensibilidad o esas inquietudes acerca de estos temas, ¿no? De derechos sociales y derechos de las personas. Yo me siento muy orgullosa de sentir que contribuyo un poquito a cambiar la vida de las personas, ¿no? De ir allí y ver que realmente con muy poquito se puede hacer mucho y que los cambios son posibles. Y eso la verdad es que para mí es un gran orgullo y una gran satisfacción. Yo, por ejemplo, mi madre es socia y no ha viajado a terreno y ella le interesa tanto como a mí todas las noticias que ocurren, todas las cartas de los niños, tiene ya 2 niños apadrinados que le llegan, el saber que en Navidades van a recibir una postal suya. Al final, esa inquietud que yo tengo por el tema social también lo tiene ella también está informada sobre eso, se preocupa, es decir, no hace falta, no es totalmente necesario ir allí, ayuda, pero porque le pones un poco el rostro, ¿no? La persona, pero al final es una realidad que tú conoces y con la que tú estás sensibilizado y con la que tú quieres contribuir. Vivimos en una crisis, en España hay crisis, cada vez la estamos viviendo de forma más cruda, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes de que esta crisis en los países en vías de desarrollo es aún mucho más grave. Entonces, obviamente tenemos un poco que intentar ver más allá, ¿no? E intentar poner nuestro granito de arena en la medida de lo posible para que eso pueda solucionarse. Es muy complicado, porque aquí también lo estamos viviendo de forma muy cruda, pero tenemos que intentarlo, porque allí la situación es mucho peor aún. Es que lo más urgente, te diría tantas cosas, creo, sobre todo el tema de la alimentación y de la educación en estos países, ¿no? Que es el futuro, no tienen absolutamente nada, hay gente que no come, ya hemos superado la vergonzosa cifra de 1.000 millones de hambrientos, para mí eso es urgente, o sea, que uno tenga al menos una comida al día, eso es urgente, y de otras cosas una las pone ya como son más relativas, ¿no? Después de saber que esta cifra de 1.000 millones es tan vergonzosa, todo lo demás es muy relativo. Hay muchas personas que están luchando porque las cosas cambien, por un mundo mejor, y poquito a poco hay personas que ya tienen un futuro y creo que tenemos que seguir por ese camino porque es muy importante, porque al final son personas con nombres y con apellidos.